Iniciamos la conferencia por el día de hoy en modalidad virtual, intitulada Principios Básicos para la Articulación de Redes, a cargo del doctor Mario Guilló, que es profesor de la Universidad de Alicante, España. Trataré de ser breve, a pesar de difícil de leer su currículum. Bueno, el profesor Mario Guilló es profesor asociado del Departamento de Sociología de la Universidad de Alicante, España, y es investigador asociado de Future Lab, laboratorio de prospectiva de la Universidad de Alicante. Asimismo, es Project Manager y responsable de la comunicación en la Oficina de Gestión de Proyectos Internacionales de la Universidad de Alicante, donde trabaja en la gestión y diseminación de proyectos de cooperación internacional en el ámbito de la educación superior. Dichos proyectos son desarrollados conjuntamente con universidades de distintas regiones del mundo, en especial Latinoamérica, el sudeste asiático y África. Asimismo, es autor de diferentes artículos científicos y capítulos de libros sobre prospectiva e innovación, y ha sido profesor invitado en Alt University, Universidad Leuphana, Alemania, Universidad de Deusto, España, Pontificia Universidad Católica, Perú, Instituto del Bosque en la Universidad Simón Bolívar y Universidad Federal Rio Grande do Sur. Impartieron diversos cursos y talleres sobre prospectiva, innovación social y comunicación. Posee un doctorado internacional en sociología, un grado de comunicación y un máster en dirección de marketing. Ya estuvo también el doctor Mario por Paraguay, ¿verdad? Participando en el proyecto, exactamente, está mostrando el proyecto Innova. Bueno, muchísimas gracias, sea muy bienvenido, doctor Mario. Te paso la palabra, la sala es toda tuya. Muchas gracias. Pues como decía, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer participar en este evento organizado por la CEMIR. Muchas gracias a Gustavo, compañero dentro del proyecto Innova y amigo, y para mí es un placer poder participar en esta quinta semana de la agencia. También para mí es un placer ver, ¿no?, cómo socios del proyecto Innova están trabajando en este camino del fomento de la investigación entre los investigadores de sus propias instituciones. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. El propósito de esta presentación es, de alguna manera, compartir con ustedes pues una reflexión que hemos llevado de manera colectiva dentro del proyecto Innova para la generación de nuestra propia red. Empezaré hablando del proyecto Innova para luego hablar un poco de los principios básicos que tuvimos en cuenta nosotros, ¿no?, para la articulación, para la definición y articulación de nuestra propia red, que ahora mismo está dando los primeros pasos. Para dar un poco de contexto, el proyecto Innova es un proyecto financiado por la Comisión Europea. Es un proyecto que busca un impacto estructural en Bolivia y en Paraguay. Para los que no conozcan un poco la nomenclatura de los proyectos europeos, cuando hablamos de un proyecto estructural, hablamos de un proyecto que tiene impacto no solo a nivel institucional en las diferentes universidades que forman parte del consorcio de Innova, sino también dentro del sistema de educación superior de los dos países que están representados, los dos países latinoamericanos, Bolivia y Paraguay. Entonces, en este proyecto no solo participan universidades públicas y privadas de estos dos países, 4 en Bolivia y 3 en Paraguay, sino que también están representados los ministerios de educación de ambos países para conseguir, ¿no?, este impacto sistémico. Por otro lado, también están representados dos estados europeos. Uno es España, a través de mi institución, la Universidad de Alicante, y otro es la Universidad Portugalense de Portugal. Este proyecto tiene un objetivo general, que es mejorar la gestión de la investigación en las universidades en cambio climático. Mencionar aquí también los científicos del proyecto que
Por un lado está la desarrollo y consolidación de políticas de investigación que tengan un impacto dentro de ambos países mencionados, y también la creación de una plataforma de prospectiva de la que hablaré más adelante. Es una plataforma de prospectiva que lo que trata es de alumbrar la toma de decisiones en políticas de investigación con enfoque en cambio. Entonces, dentro de la lógica de este proyecto, ¿no?, lo que empezamos haciendo fue un análisis de necesidades, ¿no?, de las necesidades que tenían las universidades de ambos países en la materia de gestión de la mejor de la investigación, ¿no? Una vez que se hace ese análisis, dentro de dos paquetes de trabajo distintos, el paquete de creación de capacidad y el paquete de construcción institucional, lo que hicimos fue diseñar una serie de actividades que permitieran, por un lado, la generación de capacidades al personal de las instituciones para que mejoraran en diferentes aspectos de la gestión de la investigación, y por otro lado el paquete de construcción institucional lo que pretendía era modernizar las unidades de gestión de I+D+I tanto de Bolivia como de Paraguay. De acuerdo, todo este trabajo se ha ido desarrollando dentro del proyecto, se desarrolló en los 2 primeros años, ¿no? Y digamos, la lógica de estos proyectos lo que nos obliga es a que estas actividades que se han desarrollado en el seno de las universidades socias tengan una replicabilidad en otras universidades del entorno, ya no solo de Bolivia y Paraguay, sino también de toda la región latinoamericana. Para eso se incluyó un paquete de construcción estratégica, ¿no?, que es el que se encarga de la sostenibilidad de todas estas acciones financiadas o cofinanciadas por la Comisión Europea, que tengan como decía, que tengan una posibilidad de replicarse en otras instituciones del entorno. Para ello, dentro de este paquete hay 2 actividades de especial importancia. Una es la configuración y la sostenibilidad de la red Innova, y otra la creación de la plataforma de prospectiva. Este elemento la puesta en marcha de este paquete de trabajo fue el que de alguna manera inició la reflexión sobre los principios básicos a la hora de generar, en este caso, nuestra red institucional para la mejora de la gestión de la investigación. Si quieren más información sobre el proyecto y las actividades y los resultados que hasta ahora hemos obtenido, pueden ir a la página web del proyecto, que es esta que pueden ver ahora mismo en esta diapositiva. Bueno, lo primero que ya no a nivel de generar la red Innova, sino cuando ya estábamos diseñando el propio proyecto Innova, el consorcio del proyecto Innova, sí que digamos uno de los principios básicos que te das cuenta cuando articulas este tipo de consorcios es que si pretendes generar un cambio estructural institucional, individualmente vas a conseguir muy poco, ¿vale? Pero con la fuerza de un consorcio que se alinea en torno a un objetivo común, pues consigues esa fuerza que te permite abordar ese objetivo y esperemos que cumplirlo de manera satisfactoria, que es lo que pretendemos nosotros hacer en el proyecto Innova. Esta idea, ¿no?, de trabajar conjuntamente y de manera organizada hacia un determinado fin es una idea que está dentro de la propia definición de red, que podemos encontrar en cualquier diccionario, ¿no? Y esas redes, a nivel tipológico, con lo que nos encontramos es que ya no basta con simplemente definirlas, sino también gestionarlas, ¿no? Establecer sistemáticamente una red y usar esas conexiones internas y externas que tiene para facilitar la interacción y coordinación entre diferentes nodos, entre diferentes agentes de
de esa red es lo que denominamos networking y es lo que de alguna manera nos va a permitir maximizar todas aquellas conexiones, contactos con diferentes nodos, instituciones y las conexiones que tenemos con ellos mismos, como decíamos, enfocados a un determinado fin. Cuando hablamos de organizar redes, ¿a qué nos referimos? ¿No? A la tipología, a la estructura que de alguna manera esos nodos y esas interconexiones van a presentar, ¿no? Si nos vamos a la teoría de la comunicación y a un autor de referencia en este sentido, a Baran, nos plantea que hay tres configuraciones básicas en cuanto a lo que son las redes. Las redes centralizadas, en las cuales se presenta, como podemos ver en el gráfico, un nodo central que actúa como intermediario entre los diferentes nodos que constituyen la red. Por otro lado, nos encontramos con las redes descentralizadas, que se trata de la articulación de diferentes redes centralizadas, pero interconectadas a través de diferentes nodos intermediarios. Y por último nos encontramos con las redes distribuidas. Las redes distribuidas, que lo que presentan son diferentes nodos interconectados, pero en los que, a diferencia de las anteriores, aquí no existen intermediarios que de alguna manera interactúen con todos los nodos, que tengan conexión con todos los nodos de la propia red. Por supuesto que las diferentes configuraciones van a presentar diferentes ventajas y desventajas, ¿no? A la hora de articular una red, ¿no? Si nos planteamos la configuración de una red, en este caso orientada a la investigación y en nuestro caso orientado a un trabajo institucional para fomentar la gestión para mejorar la gestión de la investigación. Pues, por ejemplo, si nos vamos a cada una de las redes, algunos ejemplos de pros y contras que nos podemos encontrar son los que podéis ver en esta diapositiva. Las redes centralizadas, por supuesto, por esa posición central del nodo, lo que va a presentar es una manera rápida de afrontar problemas simples, ¿no? Y una manera rápida de afrontar la toma de decisiones. ¿Qué va a pasar en contra? Que una red centralizada va a depender en muy gran medida de un nodo concreto, un determinado nodo, que en este caso es el coordinador, ¿no? El intermediario entre todos los nodos de la red. Las redes descentralizadas, por otro lado, pues va a haber una serie de intermediarios que van a presentar una mayor variedad, que nos permite presentar una mayor variedad en la experiencia y conocimiento de las actividades que se desarrollan dentro de la red, pero a medida que distribuimos la capacidad de toma de decisiones entre diferentes intermediarios, pues el acuerdo a la hora de alcanzar acuerdos a la hora de la toma de decisiones, pues puede ser más complejo. Por lo tanto, puede ser que se ralentice varios procesos, diferentes procesos dentro de la propia red. Si hablamos de redes distributivas, es una red más confiable en el sentido de que no depende de la existencia de un nodo concreto, su existencia no depende del trabajo o de la responsabilidad de un nodo de la red en concreto, sino que la responsabilidad se distribuye. ¿Qué pasa? Que al no tener representada esta responsabilidad de mantener la red en una única persona coordinadora, pues ese esfuerzo por garantizar la supervivencia de la red queda diluido y tal vez complique, ¿no? la propia existencia. Entonces, a la hora de elegir una de esas configuraciones, ¿no? A la hora de establecer estas redes, deberíamos tener, ¿no? o planteamos en las primeras discusiones que tuvimos en las reuniones de trabajo del proyecto Innova, pues abordamos una serie de cuestiones, ¿no? que deberíamos tener en cuenta a la hora de seleccionar un camino concreto a la hora de configurar nuestra red o priorizar qué tipo de actividades desarrollábamos o qué tipo de beneficios presentábamos a los potenciales miembros de la red, ¿no? Primero de los principios es la horizontalidad, ¿no?
la existencia de relaciones, la predominancia de relaciones no jerárquicas. Esto tal vez parezca que se contradice con las tipologías que planteaban anteriormente con las redes centralizadas y descentralizadas, ¿no? Aquí cuando hablamos de relaciones no jerárquicas estamos refiriéndonos a que los nodos de manera inicial presentan unas características, una jerarquía idéntica, en el sentido que como miembros de la red tienen capacidad de decisión. En la medida en que esa red adquiera una distribución u otra o se tienda a elegir un coordinador, pues se le va a dar a ese coordinador una tarea concreta, que es la de coordinar, pero eso no quita a un miembro de la red la capacidad de elegir, la capacidad de comunicar sus ideas, la capacidad de decidir hacia dónde va la red, ¿no? Y es un poco la diferencia con otro tipo de estructuras jerárquicas dentro de las organizaciones, como pueda ser, por ejemplo, un departamento. Aquí todos los nodos de inicio tienen la capacidad de comunicar, hablar y expresar su opinión para poder decidir, ¿no?, sobre temas diferentes que tienen que ver con el futuro de la red. La sinergia, también el trabajo en equipo, en la que cada actor de la red tiene un trabajo asignado en base a las actividades y el plan de trabajo que se ha planteado dentro de la red. La autonomía de cada uno de los actores dentro de la red, la descentralización como idea principal dentro de las redes, partiendo de esa idea de autonomía, cada actor debe cumplir con un cometido asignado dentro de la propia red y a su vez cada actor es responsable de hacer lo mejor para lograr los objetivos de la red, ¿no? Plantear cuáles son todos los recursos, todo el conocimiento que puede poner a disposición de una red para que los objetivos de la misma se cumplan. La interacción, la actitud participativa dentro de la red es esencial. O sea, estar en una red no es simplemente tener el logo de la red y ponerla dentro de la página web de tu centro de investigación o poner que eres miembro de la red dentro de tu LinkedIn. El uso efectivo de las interconexiones entre los nodos de la red es lo que va a hacer que la red de alguna manera tenga éxito en los objetivos que se ha planteado. Y nuestras contribuciones a la red será la prueba efectiva de que estamos dentro de ella, no simplemente de que figuramos nominalmente. El compromiso con la propia red también pensamos que podía ser un factor clave, es decir, habrá momentos en los que el compromiso con la red y el trabajo que digamos que tengamos que dedicar, el tiempo que tengamos que dedicar a una red pueda chocar o pueda entrar en conflicto con el tiempo que tenemos que dedicar a nuestra institución y de alguna manera o a nuestro trabajo dentro de nuestro grupo de investigación, y de alguna manera este es un factor clave a tener en cuenta cuando intentamos alinear los compromisos, los objetivos de una red con los objetivos de nuestra institución, nuestros objetivos personales o los objetivos de nuestro grupo de investigación. En la medida en que ambos objetivos estén alineados, los objetivos de ambas instituciones estén alineados, menos conflictos encontraremos a la hora de dedicar tiempo y recursos a unos u otros. La comunicación simétrica que permite que ninguna idea se pierda dentro de la red, la posibilidad que mencionábamos antes de que todos los miembros de la red puedan comunicar sus ideas sobre las direcciones estratégicas o las actividades que se tienen que desarrollar dentro de la misma, va a permitir que ese compromiso también del que hablábamos anteriormente se permanezca alto y por lo tanto que la red pueda ser sostenible. También el discriminar la información dentro de la red en la medida en que al tratar
digamos, una red, al tratar con recursos de información de diferentes instituciones, de diferentes miembros, puede colapsar en el sentido de que no exista una discriminación de la información. Por lo tanto, hay que asegurar los recursos que permitan eliminar duplicidades, filtrar la información que es relevante para la red y no, de alguna manera, no entrar en contradicciones con lo que se persigue, ¿no? Con el compartir el conocimiento en aras de que los objetivos de la red se consigan. La proactividad, también mencionada antes, como la actitud activa dentro de la red. No hay que tomarse una red como un objetivo en sí mismo, sino como un medio para obtener un objetivo, para alcanzar un objetivo de manera conjunta. Y pues nada, seguimos avanzando. Y me había quedado en este punto de la proactividad ya mencionada y, por último, la evaluación constante de lo que de todos los avances que hay dentro de la red, todas las actividades que se desarrollan, y aprender tanto de lo que hicimos bien como lo que hicimos mal. Por supuesto, hay muchos beneficios. Aquí he listado algunos beneficios que se obtienen del networking, de gestionar estas redes, estos nodos y estas interconexiones con los mismos. Probablemente uno de los más importantes en el ámbito de la investigación sea el reducir el aislamiento. Creo que todos somos conscientes de lo importante que es internacionalizar nuestra labor investigadora, ya no solo para maximizar los resultados, sino para ponernos en contacto con centros de conocimiento de referencia a nivel global, y trabajar en red sin duda es casi obligatorio para conseguir esto. Trabajando en red también conseguimos abordar problemas compartidos y encontrar soluciones conjuntas a los mismos. También muchas veces nos permite, a nivel institucional estoy hablando, de que las referentes que teníamos de Innova son institucionales, muchas veces nos permite salvar la burocracia interna e incorporar participantes externos en proyectos de investigación a través de estas redes. Si lo intentamos hacer institucionalmente, muchas veces pues chocamos, ¿no?, contra la burocracia de nuestras instituciones. Es una de las ventajas. También el pertenecer a una red muchas veces es una cuestión de reputación, ¿no?, y mantenernos ahí nos permite mantenernos en el sentido de que nos mantenemos activos en una red, nos permite alcanzar unos niveles de competitividad y de reconocimiento óptimos. También, digamos, por una cuestión de tamaño, de peso, una red, en la medida en que sea una red digamos, representativa de un colectivo, pueda alcanzar una masa crítica que le permita tener una capacidad de influencia, que es lo que nosotros pretendemos dentro de la red Innova, en el ámbito de la gestión de la investigación. Y también las redes permiten acceso a recursos, ¿no?, recursos de manera compartida, como pueden ser conocimientos, competencias, equipos, pero también financiamiento, ¿no? Financiamiento, como por ejemplo pongo aquí en el caso de la CITED, que seguramente muchos ya conoceréis, ¿no?, el programa que tiene la convocatoria que presenta el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, que es una convocatoria de redes temáticas que suele lanzar, creo, no sé si es cada año o cada 2 años, y digamos suele tener unas líneas prioritarias, pero que es una oportunidad muy buena a nivel de financiamiento, y que solo se puede acceder a ella trabajando en red, ¿no? Es un ejemplo de por qué es bueno, ¿no?, pensar en constituir redes y trabajar en red, ¿no?, el acceso al financiamiento. Entonces, si tantos beneficios tienen, si tantas virtudes tienen, ¿por qué no todo el mundo estamos trabajando en red todo el día, ¿no? O sea, las redes, ¿no?, tienen una serie de mitos, ¿no?, que debemos tener en cuenta, ¿no?, a la hora de configurarlas. Lo primero es que no son fáciles de configurar, ¿no? No es simplemente vamos a crear una red y ya está. Tanto crearlas como mantenerlas requieren de mucho esfuerzo y dedicación, requieren de muchos niveles de acuerdo, sobre todo en el caso de una red institucional.
Nunca son gratis, porque siempre tenemos que aportar algo como miembros de la red, como mínimo nuestro tiempo, como sabéis, es dinero. Nunca ofrece soluciones a corto plazo. Cuando planteamos unos objetivos de una red, planteamos objetivos a medio y largo plazo, y el propio trabajo y las propias dinámicas de la red no nos van a permitir normalmente alcanzar objetivos en el corto plazo. Las redes nunca son o nunca deberían ser unidireccionales. Si una red se plantea como unidireccional, tiende al fracaso. Tenemos que plantear un contexto, un entorno en el que todos los miembros de la red consideren que ganan, y a partir de ese contexto en el que todos de win-win, en el que todos ganan, conseguiremos un entorno en el que existe confianza entre los miembros de la red, y esa confianza permita de alguna manera asegurar su sostenibilidad. Entonces, a la anterior diapositiva, factores AVE a desarrollar este trabajo de derechos en la red: mantener un contacto constante y activo con los miembros de la red para mantener antes la red son los nodos y sus interconexiones. Si las interconexiones entre esas redes mueren o se establecen bajo mínimos, la red no permanecerá fuerte. Hay que plantear un escenario de quid pro quo, como decíamos. Hay que tener paciencia y no esperar resultados significativos en el corto plazo, y también hay que adoptar una actitud en la que digamos, todos los miembros de la red escuchan y aprenden los unos de los otros, y plantear esa idea de compartir buenas prácticas y buenas experiencias y buenas ideas entre los miembros de la red. Bueno, entonces, si queremos que la red tenga éxito y que llame la atención a potenciales nodos, ¿no?, debemos ofrecer beneficios que proporcionen un valor efectivo, un valor claro y preciso a los miembros de la red, ya sean personas o instituciones, ¿no? Ese algo que ofrecemos pues tiene que tener una serie de características que podéis leer en esta diapositiva, ¿no? Y a partir de esas características nosotros nos planteamos una serie de reflexiones, ¿no?, sobre cómo deberíamos plantear nuestra y qué recursos podríamos utilizar. A partir de ahí planteamos la Red Iberoamericana, que nace dentro del proyecto Innova, la Red Iberoamericana para la promoción de la investigación, desarrollo e innovación con enfoque en cambio climático, ¿no? La visión de la red, ¿no?, los objetivos que se plantean, la visión es fortalecer y estructurar la colaboración entre universidades para acometer estos objetivos que se plantean ahí, promocionar estas actividades, promocionar espacios de formación, facilitar la gestión de los recursos para la investigación, fomentar el intercambio de buenas prácticas y contribuir al desarrollo de políticas, ¿no? Para llevar a cabo estos objetivos, para conseguir estos objetivos, pues planteamos en las bases fundacionales de nuestra red una serie de acciones que se llevarán de manera periódica, y que podéis leer en esta diapositiva. Entonces, los miembros de nuestra red, ¿no?, fundacionalmente son los miembros del proyecto del consorcio Innova, por las universidades, los ministerios, a su vez también el CONACYT dentro de Paraguay, otros ministerios dentro otros ministerios de educación que estén relacionados con el propósito de la red, como por ejemplo los ministerios de medio ambiente, ya que la conexión es directa con la investigación en cambio climático. Y por último, lo que estamos haciendo, esta red que ya está configurada y que ya se fundó hace unos meses en una de las conferencias dos conferencias que se organizaron dentro del proyecto Innova, pues ya se fundó, y ahora estamos en fase de llamamiento a cualquier otra universidad o unidad de universidades que quieran de alguna manera aprender de la experiencia de Innova y acceder a todos estos recursos que hemos desarrollado dentro del proyecto Innova y que pensamos desarrollar en un futuro.
Adicionalmente, dentro de la red institucional, lo que se ha desarrollado, como decía antes, es una plataforma de prospectiva dentro del ámbito del proyecto Innova. Es una plataforma que pretende de alguna manera informar la toma de decisiones en lo que se políticas de investigación. Esta plataforma tiene una dimensión individual en el sentido que aquí lo que se hace es llamamiento a investigadores de cada una de las instituciones miembros de la red a que colaboren, ¿no?, como expertos en diferentes líneas de investigación en dotar o incorporar información a la plataforma y evaluar la información que está disponible en la misma para que de alguna manera esa información estratégica, ese enfoque estratégico permita diseñar políticas de investigación más efectivas y más orientadas a las tendencias de investigación en cambio climático, ya no solo a nivel regional, sino a nivel global, ¿no? En esta plataforma de perspectiva se trabaja sobre líneas de investigación que afectan a cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Es una plataforma en la que se accede por invitación y en la cual se presentan diferentes tendencias que tienen que ver con estos ODS, con todos los ODS, y que presentan esta estructura, ¿no?, en la cual se presenta una serie de información sobre una tendencia en concreto, ¿no? En este caso estoy presentando un ejemplo que podría ser el desarrollo de la economía circular, con una descripción de cómo evoluciona esta tendencia y cuáles son los puntos a favor o en contra de la evolución futura de esta tendencia. Lo que hacen los miembros de la plataforma, de la red a nivel individual, los miembros, me refiero a los investigadores, es aportar información, pero también evaluar cuál es el impacto potencial que pueda tener esta tendencia en la región, ¿no? De toda esta información y de toda esta evaluación de información que se desarrolla dentro de esta plataforma, lo que hacemos es informar, ¿no?, a aquellas instituciones responsables de desarrollar las políticas institucionalmente y a nivel nacional, pues de cuáles son las líneas de mayor futuro, de mayor impacto dentro de la región, ¿no? Y bueno, y aquí dentro de esta diapositiva podemos ver algunos de los beneficios que se plantean a los miembros de esta red, ¿no? Podemos hablar de que esto es una red dentro de otra red, ¿no?, la red de prospectiva de investigadores expertos en diferentes áreas que aportan su conocimiento sobre estas líneas de investigación. Por supuesto, estos son los 4 beneficios que ellos tienen como miembros de esta red de prospectiva. Y bueno, a modo de conclusión, para terminar con mi presentación, simplemente animarles a que saquen el mayor partido posible a esas conexiones que tienen ya con los nodos, con los investigadores con los que están en contacto, que para realmente comprender cómo funcionan las redes, comprender sus beneficios y costos, hay que involucrarse en ellas y trabajar dentro de ellas, y que el gestionarlas de una manera eficiente nos va a permitir obtener el resultado, un rendimiento óptimo, ¿no?, de todos estos recursos que tenemos a nuestra disposición y que muchas veces no utilizamos en la medida oportuna. Nada, hasta aquí lo que quería compartir hoy con ustedes. Si tienen alguna pregunta, y si no, pues espero que puedan que sigan. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Creo que están todos muy conectados acá con la presentación. Muchísima información. Paso al público a preguntar si tiene alguna consulta, porque después el doctor Mario se va a retirar. ¿Alguna consulta del público? Así quedó todo muy claro. ¿No? ¿Alguna consulta del público? Parece que se quedó muy claro. Hoy mucha información muy interesante, porque como comentas, muchos ya trabajamos por redes, pero hay conceptos que es importante recordar, o capaz se conformó, cumplimos con alguna de las
necesidades y describiste esas características, pero a veces es importante tenerlas bien definidas. Agradezco una vez más tu presencia y la participación, y si no tenemos más consultas, agradezco que haya aceptado participar, y la próxima vez que esté en Paraguay te invitamos para que venga al CEMIC personalmente, ¿verdad, licenciado? Sí. El licenciado Orozón está diciendo que sí. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo les deseo lo mejor en toda esta semana que tienen frente sí, y que tengan unas discusiones muy fructíferas. El doctor Barúa seguro que va a entrar ahora más en detalle de las redes de investigación, los beneficios de trabajar en estas redes, y nada, cualquier cosa que necesiten, pues me tienen aquí en la universidad, y con muchas ganas de volver a la UNA lo antes posible. Así que encantado de estar allí cuando consideren. Muchísimas gracias. Muchas gracias.